De todo esto que transitamos con respecto a la pandemia, ¿no es cierto? Como muchas de las personas que se encuentran presentes en este momento es gente que ya ha acudido en los respectivos conversatorios desde que se hizo la apertura del instituto en abril de este año, con la dirección del doctor Juan Ramón Alegre y la codirección de nuestro vicepresidente, el doctor Marco Facundo Leguizamón. Posteriormente, bueno, por cuestiones operativas se empezaron a hacer cargos simbólicos, pero todos somos un mismo órgano, un mismo aparato, y las actividades del instituto inicialmente fueron direccionadas en función de poder brindar herramientas a todos los litigantes. En un principio hemos tenido la posibilidad de contar con litigantes que nos han podido vislumbrar circunstancias atinentes a lo procesal, a lo que es el día a día en el litigio. Pero posteriormente también contamos con la posibilidad de tener operadores jurídicos que forman parte de la justicia, porque operadores jurídicos somos todos, ¿no es cierto? Así que en base a ello se han dilucidado circunstancias procesales como así también situaciones de dogmática penal. Y el día que nos asiste, nos toca transitar, además de la presentación de la bibliografía del doctor Juan Ramón Alegre, Acción Penal, también una sublime disertación de nuestro querido doctor Nelson Pessoa. Los invitamos a aquellos que se encuentran presentes, que al finalizar no se retiren, que tenemos también un ágape de agasajo a quienes están compartiendo este momento con nosotros. Así que siendo concretos, sucintos y yendo directamente a lo que es importante, voy a dar la palabra a nuestro codirector y vicepresidente del Colegio Público de Abogados, el doctor Marcos Facundo Leguizamón, para que haga su respectiva presentación al libro Acción Penal del doctor Juan Ramón Alegre. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Rodrigo Quintana Giles. Hola, hola, ahí está. Bueno, buenas tardes. Eh, en primer lugar, agradecerles a los aquí presentes a asistir a esta convocatoria organizada por el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal de este Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción. Agradecerle al doctor Pessoa la invitación a disertar en un tema tan atrapante y seguramente con la claridad y conceptual que lo caracteriza nos va a ilustrar en la tarde de hoy. También agradecer al doctor Juan Ramón Alegre, quien en un primer momento me encomendó que realice un prólogo a su obra titulada La acción penal y luego me encomendó que realice la presentación en esta tarde. Creo que ambas tareas constituyen para mí un enorme privilegio y también inmerecido, a mi modo de ver, y seguramente las razones que hay en el fondo son el afecto que me tiene, que por cierto es recíproco. Desde ese lugar, desde el afecto, pero también desde la admiración querido doctor Juan Ramón, voy a realizar esta breve presentación, si se quiere, de la obra La acción penal. Debo decir, sin embargo, que estos sentimientos no me impiden dimensionar la importancia de esta obra y advertir el amplio espectro de destinatarios que tiene, no solamente del ámbito académico, del ámbito profesional, sino también de los alumnos de la carrera de abogacía, y ese amplio espectro reposa por la trayectoria docente al frente de las aulas universitarias del profesor Juan Ramón,
en donde con su sabiduría, con sus conocimientos, con su simpleza y sobre todo con su humildad, ha formado a cientos de profesionales en el ámbito de grado, también en el ámbito de posgrado, y entre esa vasta cantidad de colegas me siento honrado de pertenecer a ese grupo, así que muchas gracias también, doctor, por el aporte que hizo a mi carrera. Creo que a mi modo de ver es decisivo señalar algo que hoy parece obvio, pero que no siempre lo fue, que es la visión desde donde encara su trabajo el profesor Alegre, y lo hace desde una visión constitucional. Y digo que hoy parece obvio, algo que afortunadamente lo es, ver los institutos del derecho en general encarados desde una visión constitucional, porque si nos detenemos en el derecho procesal penal, a excepción de Tomás Joffre, allá por el año 1919, que ponía en evidencia la incongruencia del legislador ordinario al implementar un sistema de enjuiciamiento penal absolutamente incompatible con el programa constitucional. Hablo del Código Procesal Penal en materia penal de 1888, que rigió en la Argentina hasta 1991, es decir, hasta un poquito más de 30 años atrás. Ese código no solamente rigió en el ámbito nacional, sino que también decantó en las provincias, y era un código escrito, un código claramente inquisitivo, un código absolutamente incompatible con el programa propuesto por la Constitución. Y a excepción de Tomás Joffre, que ponía en evidencia esta contradicción, la mayoría, la inmensa mayoría, casi la totalidad de la doctrina procesal penal argentina, no cuestionaba esto, sino que por el contrario en algunas ocasiones incluso defendía. Sin desconocer el enorme aporte que hicieron al derecho procesal penal como disciplina, a mi modo de ver, Vélez Mariconde, Claría Olmedo, incluso otros autores que lo hemos estudiado hasta hace no mucho tiempo en las clases de grado de nuestra facultad, hicieron sí importantes valores, aportes a esta disciplina, pero pusieron sus preferencias personales por sobre el programa que propone la Constitución, y fue necesario que pasaran muchísimos años, que se retornara a la democracia en 1983, y que algunos autores, entre los que se destaca Julio Mayer, Alberto Binder, Caferata Nores, hayan empezado a diseñar un sistema de enjuiciamiento penal que se condice con la Constitución. Y es en esta escuela que lo hemos encontrado siempre al profesor Juan Ramón Alegre, y por eso también va mi nuevo reconocimiento a su coherencia intelectual, profesor Alegre. Siempre pregonó un sistema de enjuiciamiento penal conforme con la Constitución Nacional, y por eso es que entiendo que esta obra, que insisto, algo que parece obvio, pero que no lo es, encara a la acción penal, a este instituto extraordinariamente complejo, desde una visión constitucional. Y esta obra, a pesar de que nuestra Carta Magna va próxima a cumplir 170 años de vigencia, sin embargo tiene una inusitada actualidad, porque el legislador ordinario ha empezado a cumplir con el mandato constitucional de implementar un sistema compatible con la Constitución hace no mucho tiempo, hace no muchos años. A nivel nacional todavía no, algunas provincias ya sí han empezado a implementar el juicio por jurados, otras como la nuestra hemos empezado a caminar dentro de un sistema acusatorio adversarial. Recién estamos empezando a hacer esto. Y sin embargo hay otras provincias como las hermanas provincias de Formosa y de Misiones que tienen todavía un sistema mixto en el que hay al menos una confusión de roles entre quien acusa y quien juzga. Entonces, esto que
es propuesto por el constituyente desde hace casi 170 años, recién ha empezado a implementarse, y es en este contexto que es escrita esta obra, y es en este contexto que de implementación del nuevo Código Procesal Penal que esta obra va a venir a apuntalar respecto de aquellas propuestas que pretende nuestro nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Digo, no solamente implica un cambio de paradigma en la forma de litigar el nuevo Código Procesal Penal, sino que también propone brindar un mejor servicio de justicia, y aquí va a estar esta obra para cumplir con estos anhelos. El profesor Alegre, por supuesto que no solamente contribuye a esto, sino que pretende que en definitiva se implemente cabalmente la manda constitucional, esto es, la de incluir ciudadanos en la administración de justicia, la de implementar el juicio por jurados, y así es que encara a la acción penal desde esta perspectiva, es decir, estudia el juicio por jurados desde la perspectiva de la acción penal. No tengo duda que esta obra, fundiosa obra, seria, que encara con profundidad y con claridad temas conceptuales ligados a la acción penal, va a cumplir cabalmente la propuesta y las expectativas que genera. Así que, por mi parte, va nuevamente mis felicitaciones y respeto y admiración a mi querido profesor Juan Ramón Alegre. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor Facundo Leguizamón. Este instituto es posible gracias a la trayectoria de dos grandes personas que se encuentran presentes en este momento, como así cada uno de quienes han pasado y nos han brindado su respectiva erudición con humildad y con sabiduría. En este momento nos encontramos con la posibilidad de contar con la bibliografía del doctor Alegre, quien seguidamente toma la palabra para explayarse al respecto. Gracias, Rodrigo. En realidad, explayarme lo hice en el libro. Ahora voy a tratar de sintetizar en lo más apretadamente posible el concepto central de esto. Pero primero, agradecer a ustedes, agradecer lógicamente a la editorial Contexto, que permanentemente se hace cargo de mis inquietudes, y por supuesto a los queridos profesores que me acompañan hoy y me prestigian con su acompañamiento, el doctor Pessoa y el doctor Facundo Leguizamón, a quien, aunque no lo crea él, yo lo admiro. O sea, para mí es una potencia, y bueno, veremos con el tiempo si mi pronóstico es cierto o no. Este libro, Acción Penal, es un poco la conclusión de los años de docencia y de ejercicio de la jurisdicción penal desde los distintos ámbitos que me tocó vivir. ¿Por qué digo que es la síntesis de esa experiencia y de esos conocimientos? Porque entiendo que de una vez por todas tenemos que ser sinceros en la Argentina. No podemos hacer relatos vacíos, discursos sin contenidos. Y en ese empeño traté de explicar en el libro que la acción penal no es solamente procesal penal, no es solamente derecho sustancial, no es solamente derecho constitucional, sino es la amalgama de estos tres niveles de regulación jurídica, porque la acción penal tiene su base en la Constitución Nacional,
tiene su reglamentación en el derecho penal de fondo y tiene su operatividad dinámica en el sistema procesal penal. Y para ello traigo a ejemplo una, diríamos, secuencia imprescindible dentro del proceso penal: la formalización de la imputación. En la formalización de la imputación nosotros tenemos necesariamente que abordarlo desde los tres sistemas de regulación: constitucional, penal sustancial y procesal. Y digo esto porque desde el punto de vista constitucional, el artículo 18 justamente propone que la única forma en que un ciudadano puede ser penado es a través de un juicio previo. O sea, la Constitución Nacional marca la exigencia del juicio penal previo. Pero además agrega que debe ser como consecuencia de una ley penal vigente al momento del hecho, del proceso. Y que lo hace operativo a través del ordenamiento procesal penal. Entonces, en la formalización de la imputación tenemos el contenido constitucional de la persecución penal, la definición precisa y estricta de la acción penal del derecho de fondo y la operatividad de la defensa en juicio establecida por la Constitución Nacional y regulada en los códigos procesales. Entonces, el objeto del proceso penal no es el Código Procesal Penal, no es simplemente el Código Sustancial y no es simplemente la Constitución Nacional. Son los tres niveles de abordaje del objeto del proceso penal. Por eso creo que el desafío hoy es establecer con precisión cuál es el objeto. Y me preocupa fundamentalmente la nebulosa y la transgresora justificación de las acusaciones alternativas, de la posibilidad de realizar varios objetos penales en un solo debate, y lo que más me preocupa es el tema que hoy el profesor empezó a tocar acá, que es la posibilidad que tiene el tribunal de cambiar la calificación legal. Yo pregunto, y ya a modo de conclusión para abocarnos completamente a este tema, le pido sí un aplauso para el presidente de nuestro colegio que nos acompaña y nos prestigia con su presencia. Digo yo, si el proceso penal fuera exclusivamente procesal, no tendríamos necesidad del Código Penal. Si el objeto del proceso penal fuera exclusivamente sustancial, no tendríamos necesidad ni de la Constitución Nacional ni del Código Procesal Penal. Y si fuera exclusivamente de la Constitución Nacional, no podríamos hacerlo operativo porque necesitamos de la regulación sustancial y de la regulación operativa. Entonces, el desafío de hoy es clarificar este concepto. ¿Qué es el objeto del proceso penal? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Quién define y cuándo define? ¿Lo define el acusador? ¿Lo define el juzgador? ¿El verificador? ¿O el que controla la decisión a través de la vía recursiva? Ese es el punto que debemos analizar. Y tenemos que entender de una vez por todas que el objeto lo forman las partes y quien decide el conflicto de ese objeto es el juez. Jamás debemos pensar que el juez se encarga de formar el objeto de decisión, porque estaríamos sustituyendo roles y haríamos que cuando el juez dicta una sentencia y cambia el contenido jurídico
en el núcleo fáctico objeto del debate, se convierte en acusador, pierde su imparcialidad, deja de ser el juez constitucional. Por eso es importante el juicio por jurado. Bueno, pero eso lo está contenido en el libro, que quiero lógicamente que lo lean. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Ramón Alegre. De todos aquellos que hemos transitado la carrera de grado, así como también los que nos encontramos litigando, y también la gente que forma parte de la justicia, hemos absorbido conocimiento, gracias a usted y gracias a su respectiva trayectoria, tanto en la parte académica como en la parte profesional. En este momento, como hemos dicho oportunamente, vamos a contar con una disertación sublime y flamante del doctor Nelson Pessoa con respecto a la congruencia entre acusación y sentencia. ¿Es correcto? Es así. Perfecto. Es congruente. Si es congruente o no es congruente. Eso lo dilucidaremos en la respectiva disertación. Recordemos que es un prestigioso abogado penalista de nuestra ciudad de Corrientes, es ex juez, autor de diversos libros y artículos sobre derecho penal, y también es profesor de derecho penal de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que cedemos la palabra al doctor Nelson Pessoa para que nos ilustre con respecto a la temática que desarrollará hoy. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al Colegio de Abogados del que formo parte, en este caso a la persona que es el presidente de esta entidad, al doctor Juan Ramón Alegre, director del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados, a quien felicito por su nuevo hijo y por la generosa invitación a dialogar con usted esta tarde, a mi querido amigo, al doctor Facundo Leguizamón, al doctor Rodríguez Giles, gracias. Y el tema que nos convoca, con el que quiero transmitir algunas ideas un poco herejes, es sobre la relación o correlación entre la acusación y sentencia. Cuando uno habla de esa correlación entre acusación y sentencia, evoca inmediatamente el llamado principio de congruencia, o de correlación o de coherencia, según la distinta terminología que se usa. Y en consecuencia yo voy a comenzar diciendo algo que todos sabemos, algo de manual como punto de partida, y le pido las disculpas por eso. La pregunta inicial que viene es: ¿qué es el famoso principio de congruencia? ¿En qué consiste? Y uno podría decir que este principio básicamente establece que los actos del proceso penal deben versar sobre el mismo objeto. El requerimiento fiscal de elevación a juicio le acusa a una persona por haber cometido un homicidio en esta circunstancia, tiempo, lugar, etcétera, etcétera. Y únicamente sobre ese hecho se hace el debate y sobre ese hecho debe versar la sentencia. El objeto de la sentencia, el objeto del debate, el objeto de la acusación, del requerimiento, como se le llame, deben coincidir. Esto es básicamente, nos enseñaron nuestros maestros de Derecho Procesal Penal, esta es la regla de congruencia. Con una aclaración fundamental. Generalmente se piensa que la regla de congruencia se limita a la coincidencia entre la requisitoria fiscal, el debate, el objeto del debate y la sentencia. Esto no es correcto. Alfredo Vélez Mariconde nos enseñó hace muchos años que la regla de congruencia tiene una extensión mucho más amplia. En un proceso acusatorio comienza cuando el Ministerio Público acusa a una persona por ese hecho, por una estafa, porque la persona compró con un cheque sin fondo un celular en tal negocio. Sobre ese hecho, o ese hecho es el que debe ser materia de la indagatoria. Como decía el doctor Alegre, el juez no puede ser órgano acusador. Entonces debe versar sobre el mismo hecho que fue materia de acusación o de requerimiento de instrucción. Y como dice Vélez Mariconde, la indagatoria debe realizarse sobre ese hecho,
No es suficiente que se le reciba indagatoria y en la indagatoria se le reciba también una declaración por una estafa. No, no, no. Es por ese hecho. Ese hecho, decía Vélez Mariconde, condiciona el contenido del auto de procesamiento. Y el auto de procesamiento, decía el maestro, es el presupuesto de la requisitoria fiscal. Esta es la extensión del principio de congruencia. Y ahora se dice, ahí no terminan la sentencia, también en el recurso. Hace algún poco tiempo, la doctora Ángela Ledesma, en un muy buen fallo, dice, la regla de congruencia también rige en el recurso. Se discutió, era un caso muy interesante, se discutió en el debate un homicidio imprudente donde había determinada infracción al deber de cuidado. Se le imputaba determinada infracción de deber de cuidado al conductor de un vehículo. En el recurso, el órgano acusador introdujo otra infracción del deber de cuidado y la sentencia de casación había ya agregado otro recurso, otra infracción al deber de cuidado. La profesora Ledesma, que operó como tribunal de casación horizontal, dijo, acá se violó la regla de congruencia. ¿Por qué? Porque este señor había venido acusado por la infracción del deber de cuidado, velocidad excesiva, y después le empezaron a aumentar, a poner en la cuenta otras infracciones del deber de cuidado. Esa es una muy grave violación de la regla de congruencia. Bueno, esto, llamémosle, está fuera de discusión. Los problemas en materia de regla de congruencia, de correlación entre acusación y sentencia, comenzaron en los últimos años a plantearse. Afortunadamente, la teoría procesal penal, esto comenzó en Europa, comenzó una discusión en torno a el famoso iura novit curia. El juez sabe derecho. ¿Por qué? Porque había, llamémosle, un dogma sagrado que estaba funcionando y de la cual yo también formaba parte. Yo creía en ese dogma sagrado. ¿En qué se decía? La regla de congruencia funciona exclusivamente para los hechos. El hecho, materia de imputación, debe ser siempre el mismo. Pero, iura novit curia. ¿Qué pasa? La regla de congruencia no rige en materia del derecho. Entonces, ¿cuál era la consecuencia? Que en la sentencia se le decía a los jueces, señores jueces, ustedes cuando juzgan deben mantener el hecho materia de requerimiento, pero ustedes pueden cambiar la calificación jurídica. Iura novit curia. Este era un axioma que todos repetíamos en coro, yo también repetía en coro, hasta que la lectura de alguna bibliografía extranjera me comenzó a hacer pensar la cuestión. Y hoy personalmente yo creo que el iura novit curia es lesivo de dos principios constitucionales, del principio de defensa y del principio del juez imparcial, conforme razones que intentaré exponer. En ese aspecto quiero leerles a ustedes porque justamente uno de los que introdujo la novedad fue el nuevo Código Procesal Penal Federal. Este Código Procesal, fíjense lo que dice cuando habla de correlación entre acusación y sentencia. Textualmente dice esto el Código Procesal Penal Federal. La sentencia no podrá tener por acreditado otros hechos o circunstancias que los descritos en la acusación. Hasta ahí viene bien. Los hechos son los mismos, regla de congruencia. Y en su caso, en la ampliación de la acusación, que todos sabemos los códigos permiten. Punto. Tampoco podrá dar al hecho una calificación distinta. Ahora fíjense, y quiero mostrarle el código anterior de Corrientes. Fíjense lo que dice nuestro código aún vigente. Sentencia y acusación. En la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la del auto de elevación a juicio o del requerimiento fiscal. ¿Ven ustedes? Es muy clara la diferencia. El nuevo Código Procesal Penal de Corrientes contiene una regla similar al nuevo Código Procesal Penal. Suprime el iura novit curia. Personalmente yo creo que esto es un acierto. Esto es el tema que quiero meditar con ustedes.
En mi opinión, es un acierto la supresión del mencionado principio, enunciado del que se infiere que es un error su consagración en el texto hasta hoy vigente, el Código vigente de corriente, el Código vigente de la Nación. Creo que, ven ustedes, mantienen, estaba leyendo el Código de corriente. Yo creo que es un error permitir que el tribunal esté facultado a hacer el cambio de calificación. Intentaré exponer las razones de tales afirmaciones. Lo que digo, como insisto, es que lesionan, el iura novit curia lesiona el principio de defensa y el principio del juez imparcial. El tema, en mi opinión, nos remite a los conceptos de objeto del proceso y el concepto de acusación en cuanto a categorías de la teoría procesal penal. Veamos en primer lugar la categoría objeto del proceso penal. Aunque es obvio decir el objeto del proceso es la materia sobre la que gira todo el proceso, desde el inicio hasta su culminación, y sobre el cual, he aquí el dato importante del tema en estudio, habrá de pronunciarse el tribunal al dictar la sentencia correspondiente. Importa ahora tratar una sola cuestión, y es la referida al contenido del objeto del proceso. En otras palabras, interesa ahora expresar algunas ideas en torno a qué se debe entender por objeto del proceso y especialmente en el debate. Dejo de lado las importantes cuestiones sobre las mutaciones que el objeto del proceso puede sufrir a lo largo del mismo. Dejo de lado la cuestión. La lectura de la bibliografía como de la jurisprudencia nacional nos muestra que el concepto objeto del proceso, en cuanto a categoría de la teoría procesal penal, se construye o define en torno al comportamiento en cuanto a acontecimiento, suceso histórico atribuido a la persona sometida a enjuiciamiento penal. Dicho en forma breve, el objeto del proceso es la conducta, acción u omisión que se imputa al acusado. Un claro ejemplo de esta manera de pensar es la obra de Alfredo Vélez Mariconde, quien se ocupa del tema en dos momentos en su obra Derecho Procesal Penal. Primero, cuando trata el objeto del proceso, donde se advierte que pone el acento en el comportamiento atribuido al acusado. Luego, cuando analiza la relación entre acusación y sentencia y escribe textualmente: entre la acusación intimada, originaria o ampliada, y la sentencia debe mediar una correlación esencial sobre el hecho, la que le impide condenar al acusado por uno diverso del que fuera objeto de la imputación formulada. Para agregar líneas después el profesor de Córdoba: en el proceso penal rige el principio iura novit curia. En la obra de Vélez es clarísimo esto. El iura novit curia rige. La regla de congruencia se limita exclusivamente a los hechos. En la obra de Claría, cuando uno lee, más o menos el mismo pensamiento. Llama la atención y que se haya pensado y se piense que en un proceso penal el tema objeto de discusión sea exclusivamente la existencia de una conducta atribuida a la persona acusada, dejándose de lado, prescindiendo en forma total de la norma en virtud de la cual se predica la ilicitud penal de dicho comportamiento. El concepto objeto del proceso, a su vez, está en íntima conexión con otra importante categoría de la teoría procesal penal, la acusación. En términos lógicos, cabe aseverar que la acusación delimita el objeto del proceso. Obviamente, esto es fundamental en un proceso penal acusatorio, pues el juez no puede dictar sentencia válida y especialmente condenatoria si no existe previamente acusación válida. Por lo tanto, si la acusación es el acto procesal que delimita el objeto del juicio en cuanto presupuesto de una sentencia válida,
corresponde delimitar conceptualmente qué es la acusación. No me ocupo acá ahora de la conocida y correcta doctrina de la Corte sobre el concepto de acusación hoy vigente. Ustedes vieron que la Corte dice, para que haya acusación, técnicamente se requieren 2 actos procesales: el requerimiento fiscal de elevación a juicio y el alegato incriminatorio del Ministerio Público en el debate, tarifeño, mostacho, etcétera, etcétera. Y dice la Corte, esa acusación delimitada por la requisitoria fiscal no se puede modificar salvo las facultades de ampliación que tienen los códigos, delito continuado o un agravante. Esto lo dijo claramente, entre otros, por ejemplo, en Fariña Duarte. Interesa ahora analizar el contenido de estos 2 actos procesales en cuanto definen lo que es la acusación y, en consecuencia, el objeto del proceso. Aunque parezca obvio, en un proceso penal, la razón de ser por la cual se acusa a una persona es porque ha realizado una conducta que ha infringido la ley penal. Carece de sentido someter a proceso a alguien que por haber realizado un comportamiento atípico, no castigado por la ley penal. En consecuencia, esta es una primera idea que quiero transmitir. El concepto de acusación, al menos en el juicio y especialmente en el momento culminante que es el alegato incriminatorio del Ministerio Público, no discuto las cuestiones del querellante ahora, en mi opinión se integra con 4 elementos. Primero, la atribución de una conducta, acción u omisión al acusado. Segundo, la fundamentación probatoria. En tercer lugar, la fundamentación jurídica. Y en cuarto lugar, la fundamentación de la pena. Estos 4 elementos, en mi opinión, integran la acusación. De estos 4 elementos que componen o integran la acusación, en el debate destaco especialmente la tercera, lo que yo llamo la fundamentación jurídica. Es fundamental poner de manifiesto que la razón de ser de la existencia de un proceso penal es porque la conducta atribuida al imputado ha lesionado la ley penal. Ergo, la acusación se integra inevitablemente con la atribución de la realización de una conducta, acción o omisión y el juicio de tipicidad penal, más los otros elementos normativos en términos de teoría del delito. Por tales razones, el órgano acusador, además de imputar una conducta y la prueba en la que se apoya tal atribución, debe exponer también los fundamentos jurídicos en virtud de los cuales considera que la conducta imputada es típica de cierta figura penal. Dicho con un ejemplo muy elemental, no es suficiente que se le atribuya al imputado cierta conducta, por ejemplo, que celebró un contrato y que ello se acredite mediante la prueba ofrecida y producida en debate, sino que el fiscal deberá exponer las razones normativas por las cuales considera que tal comportamiento es típico, por ejemplo, de desbaratamiento de derechos acordados, de administración infiel, de insolvencia fraudulenta, de lo que sea. Tendrá que explicar por qué ese contrato que celebró ese señor es un acto, por ejemplo, reitero, de administración infiel. Téngase presente también que conforme a actual y conocida doctrina de la Corte, si el órgano encargado de la acusación en debate expone razones por las cuales considera que el comportamiento no es típico, a lo que se pueden agregar otras razones normativas, causa de justificación, inculpabilidad, excusa absolutoria, etc., no existe acusación. Si el Ministerio Público no fundamenta jurídicamente, no hay técnicamente acusación y el tribunal de juicio no puede condenar. En cuanto a presupuesto de una sentencia condenatoria, y no hay acusación delimitadora del objeto del debate por razones jurídicas y no por razones de hecho, porque puede decir existió esta conducta, pero en opinión de este Ministerio Público esta conducta es atípica. Técnicamente no hay acusación. Este razonamiento, entiendo, también es válido aún en los tiempos de la doctrina marsilese. Ustedes recordarán que en la doctrina marsilese la Corte decía
que la acusación se daba solamente, ya bastaba con que haya requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio. No era necesario que el Ministerio Público incriminara en el debate. Esa es la doctrina Marcilese, que después se deja de lado con Mostacho y todas las sentencias que son posteriores. Por tales razones cabe inferir que la acusación así entendida comprende, reitero, atribución al imputado de la conducta, fundamentación de prueba, fundamentación normativa y fundamentación de la pena solicitada conforme las reglas del artículo 40 y 41 de nuestro Código Penal. En síntesis, el objeto del proceso, en mi modesta opinión, en este especial momento en el debate, se integra con un binomio conducta y norma. No es solamente el objeto del proceso la conducta, sino también es la norma en nombre de la cual se hace el juicio de tipicidad. En realidad, en mi modesta opinión, tal concepto de acusación, conforme se viene exponiendo, ya es válido también en la llamada etapa de clausura de la instrucción, cuando el Ministerio Público requiere elevación de la causa a juicio. Y requiere la elevación de la causa a juicio, le atribuye la tal conducta y tiene que hacer la calificación jurídica. ¿Por qué? Porque la parte tiene derecho, precisamente la defensa, a replicar las razones jurídicas por las cuales el Ministerio Público entiende que ese comportamiento es un ilícito penal. Esto yo creo que es una deficiencia del Código Nuevo de Corrientes y del Código de Corrientes, que en la etapa de clausura, en la etapa del control de la acusación, no le permite al imputado discutir la tipicidad de la conducta. Esto me parece que es un error. El código vigente, el código anterior, digamos, sí permite precisamente discutir con la acusación que se hace en ese momento, ¿no? Y fíjense ustedes también la importancia en el viejo código, en el auto de procesamiento para las causas que están pendientes. ¿En qué consiste la imputación? Y no consiste solamente decirle, señor, usted cometió tal conducta. Cometió tal conducta y es típica de tal figura penal. Y precisamente eso es lo que el imputado se puede defender. Esto, en mi opinión, muestra que el objeto del proceso es un binomio de conducta y de norma. En un proceso acusatorio, el juez, en este caso el Tribunal de Juicio, en mi opinión, no debe intervenir en la discusión o controversia entre acusación y defensa. Dicho con más precisión, el órgano acusador debe atribuir la conducta que estima realizada por el acusado, debe ofrecer la prueba que acredite tal comportamiento, debe exponer las razones normativas en virtud de las cuales entiende que ese comportamiento es típico de cierta figura penal y finalmente debe fundar la pena conforme los artículos 40 y 41. Y la tarea de la defensa es la respuesta o réplica a esa acusación. El juez, para ser realmente un magistrado imparcial, no debe intervenir en la controversia entre acusador y acusado. El juez no debe producir prueba de oficio, prueba de cargo ni de descargo. Solo podrá ordenar la producción de la prueba peticionada por las partes. Entre otros, me remito al voto de Zaffaroni en una causa Sandoval 333-1687. Y no debe intervenir el juez en la discusión respecto del juicio de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Por tales motivos, es decir, por entender que la acusación se integra con el binomio norma y conducta o conducta y norma, cabe concluir que otorgar al tribunal de juicio la potestad de dar por acreditado el hecho una calificación jurídica distinta de la que ha sido fundada por el acusador y contestada por la defensa, es lesivo en primer lugar de la garantía de la defensa en juicio, pues el acusado es condenado respecto de un tipo penal del cual no pudo discutir, no pudo defenderse. Es obvio, es harto evidente que los fundamentos del juicio de tipicidad dados por el Tribunal de Juicio
al subsumir el comportamiento materia de enjuiciamiento en una figura que no fue tema incluido en la acusación por el órgano a cargo de esa tarea, recién surge y conoce el acusado con la sentencia, pero no los pudo discutir por ser introducido en forma sorpresiva. Es decir, están discutiendo, el órgano acusador le incrimina, le dice, señor, acá hubo el delito de desbaratamiento de derecho acordado, que voy a contar, esto sucedió en un caso que resolvió la Corte. La defensa replica, no hubo desbaratamiento de derechos acordados y da las razones por las cuales entiende que hay atipicidad, pero el tribunal, en virtud de la potestad que tiene de calificar él los hechos, dice, no, le condeno por estafa procesal. Y entonces me encuentro condenado por estafa procesal y yo no pude replicar que no había estafa procesal. Esto creo que constituye una gravísima lesión de la garantía de la defensa en juicio. Soy condenado por una figura que yo no pude replicar. Por tales razones discrepamos con la construcción tradicional de este axioma del proceso penal limitado exclusivamente a los hechos. El ejemplo que doy es el del profesor Alfredo Vélez Maricón. Reitero, en mi opinión, lesiona la garantía de la defensa en juicio. Entonces, ¿qué se hace para mantener el iura novit curia? Se trata de salvar a cualquier precio el iura novit curia. Entonces, algunos códigos le encuentran esta salida, que personalmente yo creo que no es salida. El tribunal ve que están discutiendo, esto pasó en una causa que voy a analizar, la causa Circovis de la Corte, estaban discutiendo por desbaratamientos de derecho acordado, le incriminaban y se defendían. El tribunal está pensando que no hay desbaratamientos de derechos acordados, le está pasando por la cabeza que hay una estafa procesal. Entonces, como le está pasando acá, si le condena por estafa procesal, es obvio, es grosera la violación de la garantía de la defensa en juicio, porque me aplicaron una figura penal que yo no pude defenderme. Entonces, ¿qué hace? Los códigos, algunos códigos modernos, dicen lo siguiente: cuando el tribunal advierte la posibilidad de aplicar otra figura penal, que es la materia de la discusión, le advierte al imputado. Señor imputado, le advertimos que el tribunal en este momento está evaluando la posibilidad de subsumir su conducta no en desbaratamiento, sino en estafa procesal. Y entonces los códigos dicen que, así vieron cuando se produce la ampliación de acusación en el debate. Señor, hasta ahora usted estaba acusado del delito de homicidio simple, ahora conforme el debate el tribunal entiende que hubo alevosía. Claro, ahí se está por pasar una forma que los códigos permiten. Entonces, ¿qué hace la defensa? Como todos sabemos, tiene derecho a pedir la suspensión del debate, a declarar en función de los elementos de cargo por las cuales hay alevosía, ensañamiento, etcétera, y se puede preparar para la defensa. Y entonces dice, con eso está salvada la garantía de la defensa en juicio. Yo personalmente creo que no se salva la garantía de la defensa en juicio. Perdón, les quiero mostrar algunos códigos. Por ejemplo, acá en la región, el código de Paraguay es muy un ejemplo, y hay unos códigos provinciales. Fíjense lo que dice el código de Paraguay. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de la acusación o del auto de apertura a juicio. Sin embargo, el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo legal distinto al invocado en la acusación, su ampliación o auto de apertura, y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. Si el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, advertirá al imputado sobre esa posibilidad para que prepare su defensa. Ven ustedes, le dice, señor, estamos evaluando tal tipo penal. El código en la provincia, el código de La Pampa y otros códigos tienen una regla similar. Y entonces dicen, con eso salvamos la posible lesión de la garantía de la defensa en juicio. Yo personalmente creo que no se salva esto. ¿Por qué? Porque lo que sucede es lo siguiente. En este momento nosotros le decimos, mire, estamos evaluando que le vamos a
tal figura penal está dando vuelta. Pero, simplemente yo le digo, mire, estamos evaluando que hay tal tipo penal, pero en realidad yo no le estoy dando los argumentos de por qué yo pienso que hay eso. En consecuencia, él no conoce las razones para poder defenderse. Y aunque le dijesen algo, yo creo, perdón la expresión, creo que le manda un telegrama nada más. ¿Por qué? Porque en realidad los fundamentos se conocen cuando el juez da las razones por las cuales dice acá hubo tal delito. Pero vamos a regalarle este argumento, digo yo. Vamos a suponer que se salva la defensa en juicio. Yo creo que ahí aparece violada muy gravemente la garantía del juez imparcial. ¿Por qué? Porque ahora se produce lo que decía el doctor Alegre. Ahora el juez dejó de ser el magistrado imparcial y él pasa a fundamentar la posible condena. Fíjense lo que es. Ahora le dice, mire señor, yo creo que acá no hay un desbaratamiento de derecho acordado, sino que creo que hay una estafa procesal. Y ahora no es la discusión entre el fiscal y el imputado y el fiscal, sino que ahora el imputado discute con el juez. ¿Se dan cuenta a lo que hemos llegado? Discute con el juez. Y por supuesto el juez decide entre los argumentos que él tiene y los del imputado. Y ustedes saben quién gana ahí. Sí. Es obvio que yo, que estoy el que decido, digo, no, yo soy el que tengo razón y por lo tanto te condeno. Lo que me parece una gravísima violación de la garantía del juez imparcial. Esto demuestra que la acusación, por eso yo digo técnicamente, consiste en la atribución de una conducta, la fundamentación probatoria y los argumentos normativos por los cuales el acusador dice hay tal delito. La otra parte tiene derecho a replicar la defensa y el juez tiene que ser un verdadero espectador imparcial que decide esa controversia. Y no puede, obviamente, por las razones que estoy dando, aplicar una figura penal que no fue materia de discusión. Por eso me parece muy correcta la nueva norma. Y fíjense, quiero mostrarles brevemente este tema, lo que pasó en la jurisprudencia de nuestra Corte. Cuando uno mira la historia de la jurisprudencia de la Corte Suprema, es muy interesante ver en alguna medida movimientos oscilantes de la Corte. La Corte en varios pronunciamientos dice que la regla de congruencia forma parte de la garantía de la defensa en juicio. Eso dice permanentemente la Corte. Pero lo que es interesante es cuando la Corte analiza en qué consiste la regla de congruencia. En una serie de fallos, el alto tribunal decía que la regla de congruencia funciona para los hechos. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo? Estaba permitiendo que rija el iura novit curia. Esta era, cuando uno mira la jurisprudencia de la Corte, esto es lo que se ve. Hasta que aparece un caso sumamente interesante, que es el caso Sirkovich. Sirkovich fue una sentencia que dictó la Corte el 31/10 del 2006. En realidad, ahí lo más valioso es el dictamen del procurador, porque en Sirkovich, ¿qué pasó? En Sirkovich la Corte hizo suyo el dictamen del procurador, se remitió. Y el dictamen del procurador es sumamente interesante. González Hualcalde fue el que hizo el dictamen. Incluso yo lo conozco al caso porque el que intervino en este caso como defensor fue Alejandro Carrió. Y Alejandro me contó la historia, detalles del caso. En Sirkovich, ¿qué pasó? Eso que yo le estaba contando. El imputado estaba acusado del delito de desbaratamiento de derechos acordados. Y se produjo la discusión, la controversia en torno a los hechos, y básicamente la polémica giró en torno a la calificación jurídica. ¿Y qué sucedió? Sucedió que ahí se peleaban acusador y defensa por desbaratamiento de derecho acordado. Y apareció como un extraterrestre el tribunal y dijo, no, acá hay estafa procesal, le condenó por estafa procesal. Ahí se interpone el recurso federal extraordinario, hay distintos agravios, pero uno de los argumentos que usa la defensa, y esto lo describe muy claramente el procurador en su dictamen,
es que estaba violada la regla de congruencia. Fíjense lo que pasó. Estaba violada la regla de congruencia, dice la Corte. Y entonces ahí el procurador realmente hace un dictamen muy, muy agudo, que la Corte hizo suyo e hizo lugar al recurso extraordinario. ¿Qué fue lo que dice el procurador en Sirkovic? Dice, mire, acá efectivamente lo que tenemos que analizar si este cambio de calificación jurídica, la discusión inicial entre defensa y acusación, generó un cambio de hechos al producirse un cambio de calificación jurídica. Y les quiero leer un fragmento del dictamen del procurador porque es una cuestión central. Fíjense, textualmente dice esto el procurador. La cuestión queda circunscripta entonces a responder si estamos ante un mero cambio de calificación sin incidencia en hechos que permanecen incólumes o por el contrario, puesto que cada tipo penal en juego, el de desbaratamiento de derechos acordados y el de estafa, describen y por lo tanto exigen conductas diversas al variar la norma y si se afectó el sustrato fáctico de la imputación. En otras palabras, la cuestión que plantea el procurador es la siguiente. Dice, si cuando hay un cambio de calificación jurídica, ¿se trata simplemente de un cambio normativo o se están cambiando los hechos? Si los cambios de calificación son simplemente cambios de calificación normativa o se están cambiando los hechos. Con una gran profundidad el procurador dice, no, acá se están cambiando los hechos. Y fíjense lo que dice el procurador. ¿Qué pasó acá? Dice, mire, dice, una cosa el desbaratamiento de derecho acordado. ¿Qué es el desbaratamiento de derecho acordado? Yo celebro con el doctor Alegre un contrato, le vendo un inmueble en un boleto de compraventa. Aparece el doctor Leguizamón, me dice, mira, yo te ofrezco un dinero más, le vendo al doctor Leguizamón también, él me da unos dólares, hago la escritura y por supuesto desbaraté el derecho que le concedía al doctor Alegre. Eso técnicamente todos sabemos, el 173.11. Es como decía el profesor Soler, un abuso. Yo cuando celebro con el doctor Alegre el contrato, celebro de buena fe. Lo que pasa es que después aparece el doctor Leguizamón, me ofrece más dólares y yo le hago la escritura. Y le vendí a él el departamento. La estafa, dice el procurador, es un hecho totalmente distinto, no tiene nada que ver la estafa con el desbaratamiento de derecho acordado. Dice. ¿La estafa en qué consiste? En un ardid que provoca un error en un sujeto pasivo que toma una disposición patrimonial. En otras palabras, ¿qué dice el procurador? Señores, los tipos penales, desbaratamiento de derechos acordados y estafas describen hechos totalmente diferentes. Una cosa es la estafa y otra cosa muy distinta al desbaratamiento de derechos acordados. De manera, dice el procurador, que cuando se cambia la calificación jurídica no fue simplemente un cambio de calificación, se están cambiando los hechos, se están cambiando los hechos. Y agrega, al pasar, dice, este cambio de calificación genera también, dice, una lesión del derecho de defensa porque el condenado no se pudo defender de la acusación de estafa procesal. Pero fíjense lo que dice. Y claro, esto yo ahora, después que leía el dictamen del procurador, decía, claro, esta es la parte más interesante. La ley penal, como decía el profesor Soler, cuando crea figuras penales distintas porque está castigando hechos distintos. O sea, yo no castigo lo mismo con el desbaratamiento y con la estafa. En la realidad son modos de conducta diferentes. De manera que cuando se produce un cambio de calificación, en el fondo se están cambiando los hechos. Pero aún, además de eso, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Se está lesionando, ¿no es cierto?, la garantía del juez imparcial por las razones que le estaba dando anteriormente. Simplemente, y a modo para ir finalizando, la Corte en realidad es bastante zigzagueante en torno a el tema de la doctrina Sirkovic. Sirkovic yo creo que fue un gran acierto de la Corte. En esa misma línea
donde dice que los cambios de calificación implican mutaciones de hecho y por lo tanto se está violando la regla de congruencia. Hay una causa Espinosa, 5-10 del 2010, en una causa Miere, 19-6 del 2012, la Corte dijo el cambio de calificación está importando modificaciones de hecho y por lo tanto se lesiona la regla de congruencia y se está lesionando también la garantía de la defensa en juicio. Pero hay otros fallos, por ejemplo, Antoñaza, Chufo, etcétera, donde la Corte, llamémosle, retrocede, como dice Carrió, dice, la Corte tiene ese comportamiento zigzagueante, avanza, retrocede, y por ahí no se sabe exactamente qué es lo que dice. Esto genera una duda. Yo personalmente creo que el fallo Sirkovi fue realmente un avance. Hay unos fallos posteriores que estaban haciendo mención, me parece sinceramente que significaron avance en el sentido que estamos trabajando. Concluyo, queridos amigos, sosteniendo que la derogación del iura novit curia es un avance. Creo que es un avance en términos de un proceso penal acusatorio donde la Carta Constitucional dice que hay un órgano acusador. El órgano acusador es el Ministerio Público, artículo 120 de la Constitución. Él es el titular de la acción. Él es el que acusa. La acusación, pienso, se integra con la atribución de una conducta, con la fundamentación probatoria, la fundamentación normativa y la fundamentación del pedido de pena. La defensa tiene como tarea, obviamente, replicar eso. Permítanme una expresión no muy académica, y el juez no se tiene que meter en esa discusión. No se tiene que meter. Ya tiene demasiado con tener que resolver el conflicto. Concluyo, el objeto del proceso penal es un binomio de conducta y de norma. Y esa es la materia de discusión que delimita el órgano acusador, la defensa replica y el juez decide. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pessoa. Vamos a proceder a dar la apertura de interrogantes a los que se encuentran presentes, si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a la temática. Esperemos que estén todos de acuerdo con la derogación del iura. Bueno, doctor, gracias por sus conceptos tan claros, pero la claridad de sus conceptos nos lleva a hacer preguntas y abre muchos interrogantes. Concretamente, quiero saber su opinión, que ya la ha dado en alguna oportunidad, pero teniendo en cuenta lo que nos explicó hoy, la normativa procesal nueva y los fallos de los tribunales orales penales de Goya y de Mercedes, en los que tuvieron aplicaciones diferentes, hubo declaraciones de inconstitucionalidad, y tenemos diferentes pensamientos de nuestros tribunales. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Le soy honesto, doctor, no conozco en detalle los fallos estos donde tengo que analizar el fallo, le confieso, no conozco el fallo de Mercedes que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del iura novit curia. Personalmente me gustaría conocer cuáles son los argumentos por los que, llamémosle, se declara la incompatibilidad con la Carta Fundamental, ¿no? Y ver cuál sería la regla constitucional que está lesionada, porque obviamente toda declaración de inconstitucionalidad presupone que hay una norma constitucional que se está violando. Me gustaría saber cuál es la norma constitucional. No sé si usted conoce, doctor, el fallo, yo no conozco. Soy sincero, no conozco. Sí, yo me enteré que declararon, no sé si ustedes conocen, doctores, yo no conozco. ¿Vos conocés, Facundo, leíste el fallo? Lo contó el doctor Valls, pero a lo que voy es, ¿sería inconstitucional lo que regía con el Código de Vélez? Sí. Yo creo que, claro, es una buena norma. Una buena norma. Sí. Según lo que entendí yo, Sí. la inconstitucionalidad se basa en lo siguiente. Hubo una acusación por parte del fiscal que el tribunal consideró que no correspondía.
y el hecho de dejar impune por la falta de una adecuada imputación hace que garantice la administración de justicia en manos del Tribunal de Juicio, mutando la calificación legal. Caemos O sea, lo mismo, ¿no? caemos lo mismo, es decir, para no hacer una arbitrariedad en cuanto a mantener impune un hecho que creen. Bueno, y acá no sé si me permitís o me permiten, yo quisiera también que pensemos, no sé si Rodrigo me permite 5 minutos. 6. ¿Por qué yo propongo la acción penal como elemento de análisis del cambio en la administración de justicia venidera? Pues la acción penal es la que legitima el inicio de la persecución penal. La acción penal surge como consecuencia de un tipo penal. O sea, no hay posibilidad de persecución penal legitimada si no hay un tipo penal. O sea, la denuncia de un hecho no legitima el inicio de la persecución penal, excepto que ese hecho esté encuadrado en un tipo penal determinado. Entonces, la investigación de ese hecho penal denunciado tiene como base la necesidad o el sustento de una norma jurídica penal. Si no hay norma jurídica penal que sustente el aparente acontecimiento fáctico, no está legitimada la persecución. Y pongo el caso, por ejemplo, de una muerte. Si encontramos una persona muerta en la vereda, en la calle, y no hay delito, porque no es un hecho legitimante de persecución penal. Pero si esa muerte es consecuencia de una acción de otra persona que provocó la muerte, ahí sí estamos legitimados a la persecución. Entonces, la iniciación de la persecución penal tiene que estar basada en la acción penal emergente de un tipo penal determinado. La construcción de la acusación se basa justamente en recolectar evidencia o elementos probatorios que sustenten la ocurrencia fáctica de la conducta tipificada. O sea, si no se prueba que la conducta tipificada corresponde a ese acontecimiento fáctico, la legitimación se extingue. O sea, si yo compruebo de que el homicidio que me legitimó la persecución penal fue nada más que la muerte por una causa natural, la persecución legitimada se extingue. Si además de la investigación no surge claramente que la persecución penal legitimada por el tipo penal inicial no existe, tampoco hay acusación. Y al no haber acusación no se pasa al segundo momento de verificación, que es el debate. Y este es el punto central. El tribunal de condena lo que hace es verificar. O sea, el juicio en realidad genéticamente significa la verificación de la verdad de la acusación. O sea que no es el tribunal quien debe averiguar si ocurrió el hecho. El tribunal de juicio lo que debe hacer es verificar si la acusación es verdadera o no. Si es verdadera, legitima el dictado de la sentencia. Si no es verdadera, provoca la absolución y se extingue la legitimación de la persecución. Esa sanción en la sentencia por la verificación de la acusación verdadera, a su vez exige un doble momento, que es la constatación del doble conforme. Si el doble conforme no corresponde en la, diríamos, fundamentación de la sentencia, esa legitimación de condena se extingue y se anula o se resuelve por la absolución.
Y fíjense más que además de todo esto, la Constitución exige que para que se aplique la pena debe haber el doble conforme necesariamente acreditado, por lo menos potencialmente posible. Entonces no podemos hablar de que la persecución penal puede mutar al momento de la verificación, que es el momento de la sentencia. Ahora, el punto está, la verificación de la afirmación acusatoria ¿constituye parte del debate o no? Y ahí viene el punto. Si constituye parte del debate, estamos hablando de que el tribunal de juicio se mete en parte, porque el debate es la confrontación de contradicción entre partes. Eso es lo que nosotros proponemos con el juicio por jurado. El jurado jamás se mete en el debate, solamente decide la contradicción del debate. Yo creo que si no bajamos a este razonamiento básico lógico, no lo vamos a entender al problema que este tipo de cuestiones plantean. Perdón, agregando lo que, respondiendo a su pregunta, yo no leí el fallo de Mercedes, entonces no quiero, escuché nada más, que parece ser que en esta causa donde declararon la inconstitucionalidad, parece ser que el Ministerio Público imputaba un homicidio agravado, y parece ser que, en opinión del tribunal, parece que no daba para el agravado, sino que parece ser que ellos veían solamente el simple. Así me dijeron, yo no leí el fallo. Parece ser que la imputación era, no sé qué homicidio agravado. Bueno, y después parece ser que no se daba, y entonces parece ser que ellos tenían que condenar solamente por el simple, pero el simple parece ser que no había sido materia de acusación. Entonces decían, a este homicidio lo tenemos que soltar. Si es así ahí, dicho con todo respeto, creo que comete un grave error el tribunal por lo siguiente. ¿Por qué? Porque si a una persona le están imputando un homicidio alevoso, ensañamiento, lo que sea, pero el tribunal entiende que no está probado la alevosía del ensañamiento, es obvio que se estuvo discutiendo un homicidio simple. ¿Por qué? Porque hay un concurso de una relación de especialidad. En otras palabras, técnicamente la herramienta para solucionar el problema es el concurso aparente de tipo. Cuando se está discutiendo si hay un homicidio en estado de emoción violenta, no hubo emoción violenta. ¿Qué es lo que hay? Queda el homicidio. Cuando se está discutiendo si hubo alevosía o ensañamiento, la alevosía o ensañamiento, nos enseñó Sebastián Soler hace 4000 años, son formas de relación de especialidad. Es un homicidio calificado, agravado por este dato. Si no está la calificante, ¿qué queda? Queda el homicidio básico. Y ahí está la solución. Por vía de la teoría del concurso de tipo se solucionaba. Si es que así fue la cosa. El argumento de... Volvemos otra vez a lo mismo. Me parece que la solución está acá, el juicio por jurado. Lo que ocurre, hay un profesor italiano que cuenta esto, que cuando se implementa el sistema acusatorio, de todos modos los jueces, a pesar de que se había implementado y se salía del sistema mixto, los jueces seguían sintiéndose preocupados por la acusación. ¿Y qué pasaba? No, bueno, esto es lo que acaba de contar el profesor Alegre. No, bueno, pero no darle la razón al fiscal y basarnos en nuestra regla equivaldría a la impunidad. Entonces, ¿cuál es la solución? El juicio por jurado, en donde el juez solamente se encarga, porque ingrese buena prueba al jurado, al juicio, por que se respete la legalidad del proceso y se desentiende del resultado del juicio. Y por el contrario, el jurado se desentiende de todas las cuestiones atinentes al juicio y se preocupa por el veredicto. Ese desdoblamiento permite garantizar la imparcialidad. Entonces el juez dice, bueno, si el jurado en definitiva termina absolviendo condenado, es decisión del jurado, no es mía. Los jueces técnicos se terminan
preocupando por el resultado de la acción penal. Y terminan siendo lo que en definitiva tratamos de evitar que sean, que es, siempre se busca, y esto en teoría se va a lograr con este sistema, pero no se va a alcanzar el ideal de imparcialidad que propone la Constitución, que es precisamente el juicio por jurado. Esta es la prueba más elocuente, digamos, lo que acaba de pasar en Mercedes. Habría que ver cuáles son las razones que se invocan en profundidad, pero mínimo merece, digamos, un seminario. Así que, sí. Doctor, tenemos que organizar. Sí, el año que viene, el año que viene. Por ahora vamos a dedicarnos a la fiesta de fin de año. No, yo decía otra cosa. Siempre creo que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo los abogados, tenemos que tener en cuenta que la máxima garantía de una república es el juez imparcial. Si no tenemos juez imparcial, no hay constitución, no hay nada que valga. O sea, todos los abogados debemos pregonar por ajustar el concepto de juez imparcial. Es imposible en un juicio penal, en un proceso penal, darle la posibilidad al juez de cambiar el tipo penal. Si decimos que el tipo penal es lo más estricto y exigente de la definición de una conducta reprochable, ¿cómo vamos a permitir que el juez que decide la controversia o el conflicto penal pueda darle la calificación legal diferente? A mí me parece una barbaridad. Pero bueno, profesor, usted dirá. Tenemos un interrogante en el chat de los que se encuentran participando de manera virtual. Creo que ya está respondida, pero tal vez pueda salir alguna respuesta más. Vamos a reproducir de parte de Silvio Sandoval, que está encargado de la parte técnica. Buenas, ¿qué tal, doctor? Tenemos una pregunta para el doctor Pessoa, que dice, en un caso particular que creo que no está previsto en el nuevo Código de Procedimiento y es sobre, en cuanto a una medida cautelar, sobre prohibición de acercamiento de un edificio de propiedad horizontal, donde la víctima y el acusado por lesiones graves con intento de homicidio. Perdón, era otro comentario. La pregunta concreta es, para el doctor Pessoa, si considera posible aplicar el iuria novit curia en favor del acusado o en caso contrario simplemente absolverlo. Creo que se podría operar, sí, para forma atenuada. Creo que sí, no lesiona. Creo que sí. Creo. Estoy usando la palabra creo. Lo que yo interpreto de la pregunta, doctor, es en caso de que el juez entienda que existe una calificación totalmente distinta en el proceso. No solamente el caso que usted mencionaba, que había una relación de especialidad entre la acusación y lo que entiende el juez, sino totalmente distinta. Sí. No, ahí ya creo que se entra otra vez en el problema de siempre. Sí. Entras en el problema de decir, bueno, mira, no te condeno por homicidio agravado, te condeno por homicidio simple, es en beneficio tuyo. Sí. Pero yo como defensor, no, yo quiero la absolución, no quiero ni agravado, ni tampoco quiero simple. Sí. Te agradezco tu generosidad, pero a mí dame la absolución, no me da. Sí. Tenemos que ser... Otro tipo penal creo que no puede entrar. No. En beneficio tuyo, dice. Bueno, pero igual es pero en beneficio tuyo, ¿no? Bueno, culminamos la parte de interrogantes y vamos a proceder a las palabras cúlmines con respecto al cierre de actividades del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal de esta Casa de Litigantes de la primera circunscripción. Voy a darle la palabra a nuestro director en base a lo que hemos realizado conforme ha transcurrido el año y también en cómo nos vamos a proyectar en vistas al 2023. En realidad simplemente para agradecer este espacio que se ha formado en la gestión del presidente del Colegio de Abogados, a quien verdaderamente lo felicito, doctor,
por proponer la creación de este instituto y de haberme concedido la responsabilidad de conducirlo. Diríamos conducirlo de forma virtual, porque operativamente el doctor Leguizamón, Rodrigo y todos los demás fueron en realidad lo que hicieron que estas jornadas sean verdaderamente operativamente posibles, presencial y virtualmente. Así que de verdad, yo para ellos y para nuestros queridos invitados pido un fuerte aplauso y muchas gracias. No, José, por favor. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. ¿Ahí? Bueno, buenas noches a todos. Simplemente quiero, primero que nada, agradecer al doctor Pessoa. Me puso muy contento una frase que dijo hoy: esta es mi casa también, o algo así, y bueno, y eso es algo que nosotros estamos orgullosos de que esta sea su casa también, doctor. Gracias. Así que realmente agradecerle. El doctor Pessoa siempre colabora con nosotros. El año pasado colaboró también en un ciclo sobre el nuevo Código Procesal Penal, este año también, y ahora lo vamos a tener también exponiendo en el Congreso Nacional de Jóvenes Abogados, que se va a hacer acá en Corrientes, el 8, 9 y 10 de este mes. Al querido doctor Alegre, doctor, gracias por toda por un año difícil que hemos pasado todo un año difícil, fundamentalmente porque tuvimos implementación de 3 códigos procesales nuevos, y en ese montón de cosas nuevas, ahora hace poquito el Código Procesal Penal, por supuesto que el colegio trató de estar muy presente en todas las actividades, trató de acompañar en lo que más se pudo, y por supuesto que yo creo que al día de hoy, como todas cosas nuevas, sigue habiendo confusión, por supuesto, entre los colegas, y siguen habiendo algunas cositas, muchas cosas para corregir. Así que ahí vamos a estar tratando de seguir trabajando y vamos a seguir esforzándonos. Gracias, doctor Alegre, por acompañarnos. ¿Qué puedo decir de Facundo? Facundo, gracias Facundo también. Un excelente vicepresidente del colegio, aparte de formar parte del instituto. A la comisión directiva, bueno, Silvio siempre está ahí, pero quiero acordarme de la comisión directiva, Gladys Ábalos, la doctora Gladys Ábalos, y alguien que trabaja desde atrás silenciosamente siempre y acompaña siempre, que es el doctor Bobadilla. Ahí lo veo al doctor Reinafé también ingresando, así que gracias a ustedes también. Terminamos, bueno, falta todavía unos 20 días para terminar un año muy difícil dentro de lo que fue nuestra provincia, con estos cambios que tuvimos. Yo creo que con el correr del tiempo, el año que viene va a ser un poco menos difícil. Se incorporó mucho la tecnología este año, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal. También estuve en la inauguración de la OFIJU, y la verdad es que han incorporado mucha tecnología a todo lo que es el nuevo Código Procesal Penal, así que espero que eso sirva para realmente agilizar el sistema, espero que realmente sirva para bien de todos nosotros, los abogados, y también de los que imparten justicia. Así que realmente espero que el año que viene sea un buen año. Con defectos seguramente vamos a tener que enfrentarlos a los defectos que hayan, y vamos a tener que defender el ejercicio de nuestra profesión como corresponde. Ahí va a estar el colegio firme. Pero bueno, la mejor forma, yo creo que el primer paso y lo más importante es capacitarse, es la capacitación. Después vamos viendo los otros temas, pero si no sabemos primero el Código Procesal Penal y lo manejamos y aprendemos de nuestros maestros, difícilmente podamos después ejercer la profesión bien. Así que ese es el primer paso. Y bueno, invitarlos simplemente que se hace el Congreso Nacional de Jóvenes Abogados ahora el 8, 9 y 10.
Así que invitarlos a todos a participar, aunque no sean jóvenes abogados pueden venir también, los que no estamos pasaditos de edad podemos venir, porque vamos a tener grandes expositores, uno de ellos va a ser el doctor, justamente el doctor Pessoa, creo que está el doctor Midón, el doctor Aquino Britos, la verdad que hay un número, la doctora Altave, hay un número importante de disertantes y de muy buena calidad, y más también un grupo de jóvenes que también van a exponer seguramente, así que los invitamos y bueno, queda un año para cerrar. Este año estuvimos, la verdad que el colegio se movió mucho, tuvimos una, perdón que me salga del tema, pero es importante remarcarlo, implementamos el profesorado universitario por una muy buena acogida en cuanto a la inscripción. Ya se están cursando, ya se está haciendo los cursos, se está cursando esa carrera que nos sirve como una herramienta más a los abogados para poder seguir profundizando nuestra profesión. La mediación, ahora el 22 entregamos los certificados de la mediación, curso que se hace acá en el Colegio de Abogados y que ya terminaron, hoy creo que terminaron de rendir, corregime, ¿sí? Bueno, y el 22 estamos entregando los certificados a 180 nuevos mediadores. El Colegio de Abogados en eso aporta a la comunidad 180 nuevos mediadores que van a también, hablando de todo esto, van a servir para agilizar los trámites de los juicios, para abreviarlos, y sin duda eso va a hacer que también, ya sea en la parte civil o en otras ramas, penal también, o en otras ramas se puedan generar mejores acuerdos, mejores arreglos, y evitar a veces los juicios largos, tediosos, que a veces hacen que nuestra profesión se alargue de más, digamos, en cuanto al tiempo, ¿no? Y se produzca la mora judicial y todo ese tipo de cosas. Hay mucho por trabajar aún, soy consciente de que tenemos muchos defectos, soy consciente de que nuestra justicia sigue teniendo un montón de defectos y que el Colegio de Abogados tiene que seguir trabajando y mucho en ese sentido, y tenemos que seguir marcando los errores y tenemos que tratar de corregir esos errores que hoy nuestra justicia por ahí sigue teniendo. Así que en ese sentido vamos a seguir trabajando el año que viene. Le agradezco al Instituto de Penal y Procesal Penal una vez más y los felicito por todo el trabajo que han hecho. Y a todos ustedes por estar hoy acá, capacitarse, estar acá escuchando a estos maestros del derecho penal. Bueno, muchas gracias a todos, simplemente felicitaciones. Buen fin de año. Hay un ágape ahora ahí que les preparamos para usted, así que el doctor Leguizamón estuvo detrás del tema, así que bueno, así que los invitamos ahora a quedarse un ratito acompañando. Gracias. Están compelidos y constreñidos a participar del ágape, así que no se tienen que retirar y cerramos la transmisión de Zoom. Muchísimas gracias. Vamos a sacarnos una foto.